vio como la reunión la habíamos dejado para mañana viernes a las 8:30, pero bueno, como ameritaba el problema que estamos llevando adelante, creímos que era muy importante hacerlo ya hoy a la reunión esta, por eso lo adelantamos. Así que Héctor ahí le va a explicar ahora en qué consistió la reunión y le va a dar la palabra al señor secretario. Fuimos a acompañar, a escuchar y si por ahí podíamos hacer algún aporte, de hecho lo íbamos a hacer, pero lo que nos vino bien es estar un rato antes reunidos con el equipo del Ministerio de Trabajo. Nosotros dimos la opinión nuestra, de acuerdo a lo que veníamos escuchando la semana de ustedes, lo que de los concejales también había salido de la reunión, se lo transmitimos a ellos previamente a la reunión que tuvimos todos. De esa reunión yo creo que hay cosas realmente que consideramos nosotros al menos positivas, por lo menos que se van encuadrando toda esta situación. Pero bueno, por eso es valioso que Panoso, secretario de Trabajo, se haya acercado hasta acá, uno se suma Solís, y bueno, explicar la conclusión a la que se llegó, un acta que se firmó entre el Ministerio de Trabajo, el sindicato y la empresa. Nos parece que el ámbito del Consejo Municipal es un ámbito propicio para el desarrollo de esta reunión, porque evidentemente en este Consejo están las voces, digamos, de los representantes democráticos del pueblo de Totoras, y nos parece que es el espacio y el ámbito indicado para poder reunirnos. Nosotros habíamos tenido el 30 de diciembre una reunión a pedido del señor De Petris en el Ministerio de Trabajo. Efectivamente estuvo él con su abogado. Bueno, en esa reunión del día 30 el señor De Petris nos había manifestado a nosotros cierta dificultad desde el punto de vista de la cadena productiva y de la cadena de negociación por parte de la empresa, y que estas dificultades son, según él, estacionales, es decir, tienen que ver con la época del año, que todos los años a esta altura hay alguna cierta dificultad en la comercialización del producto, etc. Pero que después, durante los meses de marzo o abril, se reactiva la situación. Nosotros le manifestamos que el interés prioritario del Ministerio de Trabajo siempre es la preservación de la fuente de trabajo y la defensa de los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido le manifestamos al señor empresario algunas alternativas que están contempladas en un procedimiento por el cual él puede mantener la fuente de trabajo aún sin producir, pero sobre todo sostener la fuente de trabajo, que repito era nuestra prioridad. Le manifestamos, conociendo el convenio colectivo del Sindicato de la Carne, que este convenio colectivo tiene una cláusula que se llama garantía horaria, por el cual los trabajadores, aún sin desempeñarse completamente en sus actividades, en su tarea, reciben una paga correspondiente a una determinada cantidad de horas quincenales. Es una garantía, independientemente de que si se trabaja o no se trabaja. Pero que de esta manera se mantiene, aún sin producción, pero abierto en términos de que no está cerrado. Y la segunda propuesta que le hicimos fue que la empresa nos acercara lo que se llama procedimiento preventivo de crisis. Es decir, que haga toda una fundamentación de que tiene problemas, de que etcétera, etcétera, de que no va a cerrar, de que va a mantener la fuente de trabajo y que hace un planteo de que en base a qué condiciones le va a seguir pagando a los trabajadores. Ese acuerdo, ese procedimiento tiene que estar acordado con el sindicato y el Ministerio de Trabajo lo homologa y le fija un término determinado, 30 días, 60 días, 90 días, etc. Durante ese periodo los trabajadores están cubiertos bajo un paraguas que se llama procedimiento preventivo de crisis. Con esas dos ideas se fue este hombre y nos dijo que el 4 de enero, o sea, a los 5 o 6 días de la reunión, la gente los trabajadores volvían de sus vacaciones y que él ese día iba a tener que tomar una... Bueno, esto
pasó y nosotros el lunes 4 nos enteramos que en el momento de que ustedes volvían de sus vacaciones, según él, la empresa no está cerrada porque les permitió entrar para hacer una reunión adentro, pero no se trabajó. Y a partir de ahí no se trabaja. Bueno, en esa circunstancia el Sindicato de Industria de la Carne nos presenta en el Ministerio de Trabajo un expediente rápidamente, que fue el día martes, donde nos pide que convoquemos a una audiencia de conciliación. La audiencia, el Ministerio la propuso ayer para hoy. La audiencia de conciliación es una instancia que está prevista en la legislación, por la cual el Ministerio de Trabajo aparece como árbitro entre dos situaciones en pugna. Los trabajadores representados por el sindicato y la patronal. Bueno, eso se hizo hoy a las 10 de la mañana. Ahora, venir a sentarse en el Ministerio de Trabajo significa otra cosa. Significa, primero, que expresa y explícitamente dé a conocer lo que él piensa de cuál es la situación de su empresa. Y segundo, es fundamental para nosotros, qué pasa con los trabajadores. Bueno, entonces hoy se sentó junto con su abogado y volvió a manifestar las dificultades que tiene desde el punto de vista empresario. Agregó un dato que la vez pasada no había dicho, que en sus planes está la venta de la empresa. Agregó el dato de que hay compradores que estarían interesados dentro de un tiempo y que por lo tanto lo que él ha hecho es no cerrar la empresa, no está cerrada, sino que estamos en la palabra que usó fue la palabra impasse, en un periodo que él no produce, pero que no cierra. La parte sindical le plantea lo que tiene que plantearle, que es, bueno, ¿en qué situación están los trabajadores? Los trabajadores no están despedidos porque no ha habido telegrama, en consecuencia se mantiene la situación laboral preexistente y el proyecto o el plan de la empresa es, según el señor Repete, el día lunes él instó a que haya una inscripción voluntaria de los trabajadores que piensan que pueden negociar lo que se llamaría un retiro voluntario. Él quiere superar esa etapa 1 a 1, resolver con convocatorias 1 a 1 que teóricamente empezaban esta tarde. A las 9:30. Ahora es la tarde 9:30. Bien, resolver teóricamente 1 a 1. Nosotros le preguntamos cuánto tiempo, nos dijo lo que queda de esta semana, o sea, hoy, mañana, y toda la semana que viene. Y después presentarse en lo que se llama el procedimiento preventivo de crisis, presentarlo al Ministerio de Trabajo para acordarlo con el sindicato. El sindicato plantea que mientras no se trabaja, lo que se le exige al empresario es el pago de la garantía horaria, de acuerdo al convenio. El abogado dice que ellos están pensando en realidad en una suma fija. El sindicato insiste en que debe cumplirse con la ley del convenio colectivo de trabajo y que es reconocer un número determinado de horas quincenales independientemente de que si se trabaja o no se trabaja. Y el abogado del empresario dice que bueno, que eso efectivamente es así. El ministerio le dice que pueden ya presentar el procedimiento preventivo de crisis y en el transcurso y aún dentro de ese procedimiento, garantizándole a los trabajadores el pago de la garantía horaria, iniciar las conversaciones de tipo personal con cada uno para el supuesto retiro voluntario. Pero el abogado dice que eso a ellos lo limitaría porque ellos quieren, entre comillas,
que los que se vayan con el retiro voluntario cobren el seguro de desempleo. O sea, forme parte del despido lo que estaría la figura del seguro de desempleo. Que si está dentro del procedimiento preventivo de crisis, él no puede despedir a nadie. ¿Me estoy explicando bien? Sí. Entonces él dice, no, mire, déjeme arreglar a mí con los 40, él dice 40 más o menos. Somos malos, de 44 no estamos, pero hay muchos que no se notaron porque muchos querían escuchar la oferta que nos va a hacer. Entonces él dice, déjeme arreglar acá y cuando yo termino de arreglar, le presento el procedimiento preventivo de crisis. Eso me permitiría, dice el abogado, que los trabajadores que se van cobren también ese proporcional que tiene que ver con el seguro de desempleo. En los hechos no estamos hablando de un retiro voluntario, estamos hablando de una indemnización por despido. ¿Está? Indemnización con despido. El sindicato pregunta qué es lo que se le adeuda a los trabajadores. Se le adeuda la quincena de diciembre y el aguinaldo. Se le pide al empresario que diga cuándo lo va a pagar. Dice que lo va a pagar todo junto el lunes de la semana que viene y después cuando vamos a hacer el acta dice no, va a pagar el lunes la quincena y el viernes de la semana que viene el aguinaldo. Y eso lo planteamos en el acta, ¿está? En definitiva, ahora vamos a leer el acta. Nosotros lo estamos coordinando al empresario para que vuelva, o sea, pasamos a un cuarto intermedio, no es que se haya terminado pasamos a un cuarto intermedio para comprobar la validez de lo que supuestamente él se ha comprometido en pagar, que es lunes de la semana que viene la quincena y viernes de la otra semana, de la misma semana que viene, el aguinaldo, y el lunes de la otra semana, que creo que cae 18, nos volvemos a juntar con el hombre.